Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que están viendo esta grabación. Bien, ahora vamos a continuar con lo que respecta a la clase número 2, que es el tema de microbiología básica. Ya la vez pasada vimos lo que era anatomía, ahora vamos a ver lo que es microbiología básica en este curso de auxiliar de farmacia. Bien, dentro de lo que respecta al módulo de microbiología básica, vamos a ver los siguientes temas que son respuesta del organismo a la infección, bacterias gram positivas y gram negativas, infecciones de la piel, infecciones de las vías aéreas, infecciones del oído, infecciones gastrointestinales y de las vías urinarias. Ahora bien, la respuesta del organismo a la infección, para ello tenemos dos tipos de respuesta de nuestro sistema inmune, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tenemos lo que es la piel y las mucosas, son barreras de las cuales hay células que van a encargarse de fagocitar o engullir a los diferentes patógenos que aquí se encuentran. También van a presentar antígenos para los microbios. En lo que respecta a la inmunidad adaptativa, tenemos que es específica, ya que actúa sobre un patógeno en particular, y esto garantiza un largo periodo de protección, ya que las células inmersas poseen memoria. Entonces tenemos una inmunidad innata, que es con la que ya nacemos, y una inmunidad con la que va adaptándose conforme pasa el tiempo, pasa una infección, o sea, nos dé a nosotros algún tipo de infección, alergia, gripe o algo, infección sea viral, sea bacteriana, sea incluso por los hongos o los parásitos. Nuestra inmunidad adaptativa es la que se va a encargar de reconocer a ese patógeno y de establecer si este patógeno ya ha infectado o ya ha ingresado al organismo anteriormente. Si ha ingresado anteriormente al organismo, ya va a ser una respuesta mucho más fácil. Va a actuar de manera más rápida y por ende la infección se va a ir más rápido. Y si no, entonces tiene que aparecer nuevas células, las cuales van a reconocer para en un futuro volver a atacarlas en el caso de que la persona vuelva a tener la misma infección. Entonces, tenemos estos dos tipos de líneas celulares, las células B y las células T. Ya, todos estos tipos de células tenemos que recordar que nacen de la médula ósea, ¿sí? Al nacer, al producirse aquí en esta médula ósea, van a ser completamente inmaduros y solo se van a madurar cuando lleguen al vaso. ¿Ya? Entonces tenemos que las células B y ellos van a madurar en el vaso, las células T van a madurar en el timo. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre saber que ellos tienen su maduración en ciertos lugares. Y aquí, como podemos ver, que es en el caso de que llega a haber un patógeno que ha ingresado al organismo, los que se encargan de estos diferentes tipos de células es producir antígenos para este invasor. Entonces, los anticuerpos van a reconocer a este antígeno y lo van a atacar. ¿Ok? Entonces tenemos tanto antígenos como anticuerpos para las células B y las células T. ¿Ok? Dentro de nuestro organismo también tenemos lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. La humoral está básicamente empleada solo por células B. En cambio, la mediada por células está presente solo las células T. Obviamente, ambas tienen que estar activadas. Ya, entonces, cuando llega a presentarse algún tipo de elección, en el examen le llega a salir qué tipo de células están presentes en la inmunidad humoral,
Escribimos que son las células B y qué tipo de células tenemos presente en la inmunidad mediada por células. Tenemos las células T. ¿Ok? Bueno, todo este proceso de aquí ya es para cada tipo de ataque que cada célula va a hacer frente a los antígenos. Nosotros en sí llamamos antígeno al cuerpo extraño que entra al organismo. Entonces, este cuerpo extraño se le va a llamar antígeno y es el cual nuestras células van a atacar. También tenemos lo que es la inmunidad innata. La inmunidad innata, igualmente como decíamos, tenemos la piel y las mucosas, ¿sí? Dentro de la inmunidad innata tenemos lo que son las barreras físicas. Nuestra primera barrera física son la piel, ¿sí? Entonces nuestra piel, al ser gruesa, está formada de queratina insoluble y es la más formidable, la más, o sea, donde la infección, donde el patógeno no puede entrar fácilmente al organismo. Entonces también tenemos que las membranas mucosas de las vías digestivas y urogenitales no son tan fuertes, pero a menudo las bañan en secreciones hostiles para los invasores. Invasiones hostiles, perdón. Ya, entonces, pero tenemos que siempre tener en cuenta que la piel es nuestra primera barrera. Claro, si tenemos algún lastimado o algún corte, va a ser más fácil para la bacteria que ingrese a nuestro organismo. Entonces, dentro de esto también tenemos las células y órganos de la respuesta inmunitaria. Las células que tenemos son monocitos, granulocitos y linfocitos. Los monocitos son un término morfológico general para las células que incluyen o se diferencian con rapidez, o sea que van en horas a diferenciarse, en macrófagos o células dendríticas. Ya, entonces, ¿para qué? Para su única función es fagocitar al invasor y también van a presentar al invasor al sistema inmunitario adaptativo. ¿Ok? Decíamos que el sistema inmunitario adaptativo es el encargado de reconocer si esa infección o ese invasor anteriormente ha entrado al organismo. También tenemos lo que son los granulocitos. Tienen un núcleo multilobulado, o sea que va a ser un núcleo, ya digamos que esta es la célula, este es el núcleo. Multilobulado quiere decir que va a presentar, bueno, disculpen el dibujo feo, pero más o menos para dar a entender. Ya, multilobulado quiere decir de esta forma, ya, que presenta varios lóbulos en el núcleo. A esto nosotros le llamamos lo que es el núcleo, ¿sí? Y aquí ya está, esta es la pared celular y este es en sí el plasma y todo esto se llama la célula. ¿Ok? Los eosinófilos son células no fagocíticas, o sea, los eosinófilos no van a comer a ningún cuerpo extraño, ningún invasor, pero sí participan en las reacciones alérgicas junto con los basófilos y mastocitos. Entonces, lo que nos va a dar los eosinófilos, basófilos y mastocitos son este tipo de alergia, sea estornudo constante, picazón constante, ¿sí? Un malestar, incluso hasta fiebre. Los eosinófilos también participan en la defensa contra parásitos infecciosos al liberar péptidos e intermediarios de oxígeno dentro del líquido extracelular. Se piensa que estos productos dañan las membranas de los parásitos. ¿Ok? Por ejemplo, para resumirlo, lo que nos trata de decir es que supongamos que esto es un parásito. Ya, vamos a ver si me sale de manera perfecta. Este es el parásito, esto es un gusano, por decirlo así. Ya, obviamente va a ser microscópico para que los eosinófilos puedan atacarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el eosinófilo? Pongámoslo de esta manera. Como tienen unos puntos que son
son los péptidos, ya, o también, bueno, como se lo llama en general a todas las células que tienen puntos, se lo llaman granulocitos. Entonces, estos granulocitos, la célula, en este caso el eosinófilo, lo va a liberar al líquido extracelular, quiere decir afuera de la célula, y lo que va a hacer es atacar al parásito. Al atacarlo, va a perforarlo y va a hacer que el parásito pues muera. Entonces, eso es prácticamente lo que nos trata de decir con respecto a los granulocitos. Son todas las células que tienen gránulos, ¿ya? Y estos son los gránulos, ¿ok? Si una pregunta de elección o en el examen le llega a venir, por ejemplo, ¿cuáles son los granulocitos más comunes en el organismo? Pueden poner eosinófilos, basófilos y mastocitos, ¿ok? Entonces, esto ya sería una respuesta. También tenemos lo que son los linfocitos. Son las principales células efectoras del sistema inmunitario adaptativo. Se producen a partir de células madre linfocitarias en la médula ósea, como todas las demás células, y salen de allí en el estado estático señaladas para convertirse en células T o células B, o también células nulas luego de una diferenciación posterior. Entonces, esto es un vaso ya que tenemos en nuestro organismo, y aquí vemos todos los tipos de células que tienen lóbulos. Tenemos los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK o células NK, células T y células B. ¿Ok? Ya tenemos todos estos tipos de linfocitos. Los linfocitos T maduran en el timo. Recuerden esto, maduran en el timo. Por si acaso una pregunta, ¿dónde maduran los linfocitos T? En el timo. Y luego circulan esperando su activación. Dicha activación da por resultado la producción de citocinas, que son moléculas efectoras para múltiples inmunocitos y células somáticas. ¿Ok? Células B tenemos que maduran dentro de la médula ósea y después circulan en la sangre hacia los órganos del sistema linfáticos. En estos sitios es posible que se activen para convertirse en un plasmocito que produce anticuerpos. ¿Ok? Aquí, aunque la respuesta dice dentro de la médula ósea, ¿ok? Y después hacia la sangre, tenemos que conocer, me sale feo esto aquí, que los linfocitos T mayormente vamos a encontrarlo, lo voy a poner así grande, en el vaso. Ahora, puede que alguien diga que tenga un poco más de conocimiento en esto, diga, bueno, en un vaso todas las células mueren, y es verdad, ahí prácticamente todas las células van a morir. Y lo que hacen los linfocitos los linfocitos B es sacrificarse para llevar al vaso todos los desechos que ellos han tenido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se trata de entender de los linfocitos B. Puede que veamos como dice aquí, maduran dentro de la médula ósea y después hacia la sangre, pero en específico ellos van a estar presentes en el vaso. Por eso es que nosotros siempre decimos que linfocitos T en el timo y linfocitos B en el vaso. Es como decir el timo. Nosotros a la edad adulta ya no tenemos timo, solo los tienen los niños y eso va perdiéndose conforme va avanzando en edad. También tenemos lo que es la inmunidad adaptativa. Como les dije desde un inicio, esta tiene una infusión de memoria que es capaz de poner en marcha una respuesta acelerada si un invasor regresa. El sistema inmunitario adaptativo opera en dos amplias direcciones: inmunidad humoral e inmunidad mediada por células. ¿Ok? A diferencia de la otro tipo de inmunidad en donde específicamente predominaba la barrera física como la piel, la inmunidad adaptativa está mediada por células. Ya inmunidad humoral y por células. Entonces, para resumir de una manera más entendible, tenemos que la inmunidad innata, tenemos las barreras como la piel,
los fagocitos y las células. ¿Ok? Entonces, este tipo de respuesta, pues, puede ser de 0 horas, por ejemplo, en la piel, hasta las 12 horas. Cuando ya se tarda días, es cuando se pone en marcha nuestra inmunidad adaptativa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Ya, esto es para darle una forma de resumen, para que, por si se confundieron en las diapositivas anteriores, esto es en sí lo que trata de decir la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Inmunidad innata, piel, células fagocíticas, células de complemento y células NK. ¿Ok? Esta respuesta es hasta máximo en 12 horas. Inmunidad adaptativa, linfocitos B y linfocitos T. Y estos pueden tardar desde 24 horas hasta una semana. Entonces, la inmunidad humoral proviene de células B derivadas de la médula ósea y actúa a través de la capacidad de los anticuerpos que produce para fijar moléculas externas llamadas antígenos. La mediada por células, tenemos que utiliza células T que maduran en el timo y que responden a los antígenos atacando en forma directa las células infectadas o secretando citocinas que activan otras células. Aquí en farmacia nosotros tenemos lo que es el Timocel. El Timocel son ampollas bebibles que es para esto mismo, para fortalecer las defensas. Nunca vamos a encontrar un medicamento, sea natural, para subir las defensas, a no ser que nos estemos inyectando eritropoyetina. Pero esa eritropoyetina la inyecta o su dosificación está medida solo por el médico. Nunca lo podemos o no podemos nosotros inyectar porque puede hacernos más daño que bien. La producción de anticuerpos lo voy a resumir de la siguiente manera. El antígeno entra al organismo, o sea, el invasor, el organismo va a reconocer al antígeno, las células reconocen al invasor, estas células van a emitir unas señales, se van a producir anticuerpos y va a haber una respuesta innata y una adaptativa. Como decíamos, la innata es en horas y la adaptativa es en días. Se va a producir todo tipo de células. Las que más se van a producir son los glóbulos blancos, células blancas, y va a haber una liberación de histamina, que es lo que nos va a producir la alergia, el picazón, ya incluso hasta fiebre, y va a haber un ataque al antígeno. ¿Okay? Posteriormente también va a haber fagotización, que significa cuando las células van a comerse a todos estos invasores. Un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, en el virus del COVID, que hemos venido teniendo desde el 2020. Entonces, esta célula va a tener o va a aparecer en su superficie unos receptores en donde van a venir a unirse los anticuerpos. ¿Ok? Los anticuerpos se van a unir, ¿ok? Tanto al virus, o puede ser cualquier tipo de bacteria también, y según su forma, como pueden ver, tiene una forma circular y esto también tiene una forma circular, entonces va a añadirse aquí. ¿Ok? Y una vez que esta célula la reconoce, se va a abrir y a producir un proceso de invaginación o va a haber un proceso de fagotización. ¿Ok? Y esto es en sí un resumen de la forma de atacar de la célula. También tenemos las bacterias gram positivas y gram negativas. Una diferencia importante en estos dos tipos de bacterias es que su peptidoglicano en las gram positivas es más grueso, además que las gram positivas carecen de membrana externa o esta va a ser muy fina. ¿Okay? Por ejemplo, mire, aquí en este caso tenemos que el peptidoglicano en gram positivos es mucho más grueso que en gram negativo.
Aquí en gram negativo hay presencia de membrana externa, en gram positivo está nula. La membrana plasmática o citoplasmática, aquí vamos a tener presente, al igual que en la gram negativa. ¿Okay? Y esto es en sí, es como vamos a ver o a diferenciar este tipo de bacterias. Gram positivo en una tinción de gram es de color azul. El gram negativo en una tinción de gram es de color rojo o violeta. Ahora vamos a ver ejemplos de las bacterias gram positivas. De entre las más conocidas tenemos los Staphylococcus, los Streptococcus y el Clostridium. El Staphylococcus y el Streptococcus son bacterias que la podemos encontrar en nuestra piel, en las mucosas. Y bueno, en sí, un ejemplo de lo que muchas veces nosotros encontramos en diversas páginas en internet y es la que vamos a tener en cuenta ahora. Por ejemplo, en el caso de lo que vemos señalados, tenemos que algunas bacterias, por ejemplo, la E. coli, la vemos aquí como gram positiva, cuando en sí la E. coli es gram negativa. También tenemos, por ejemplo, el bacille. Le puse en este caso que varía porque hay libros que ponen como gram positivo y otros libros la ponen como un gram negativo. Entonces, en el caso de la E. coli, sí. De ahí lo demás, todos son bacterias que pertenecen a la familia de las gram positivas. Ahora también vemos la E. coli, Salmonella, Haemophilus, que como le dije en la diapositiva anterior, son bacterias gram negativas. En este caso, la E. coli la encontramos muy común en el estómago. Es una bacteria muy común en el estómago, que las veces que cuando nuestro sistema inmune o nuestro estómago en sí se comience a alterar, sea por una hipersecreción de ácido o poca secreción de ácido, es cuando la E. coli va a comenzar a reproducirse de una forma muy rápida. La salmonela la encontramos en los que son los productos de mar o también en el caso de los huevos cuando no son bien lavados. ¿Sí? También tenemos, bueno, otro tipo de bacterias como la que vemos aquí. Y en este caso, el Clostridium, el Staphylococcus y el Streptococcus son bacterias gram positivas que, como lo dije, muchas de las veces nosotros encontramos y nos podemos confundir que cierto tipo de bacterias lo ponen en diferentes grupos. En este caso, las bacterias que aquí están señaladas son gram positivas y las que no están señaladas son gram negativas. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos pues por las infecciones más recurrentes, como en el ejemplo de un arañazo de gato, tenemos que el causante de una infección por un arañazo de gato es la Bartonella henselae, que es una bacteria gram negativa. Las infecciones más recurrentes en la piel muchas de las veces se deben al Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. Y aquellas que son por mordedura de animales domésticos está dada por una bacteria gram negativa, que es la Pasteurella multocida. Como podemos ver, la zona de la infección se va a llenar de pus, que esta a su vez está llena de glóbulos blancos. Va a haber una inflamación, una ruborización, incluso puede haber calor y dolor. Y en este caso, como hemos señalado, estas son las bacterias. Como siguiente tenemos las infecciones de las vías aéreas muy comunes. Tenemos las infecciones por vías aéreas superiores e inferiores. Las superiores está dada por la nariz, boca, cuerdas bucales, faringe, laringe, y las inferiores está dada por la tráquea, bronquios y bronquiolos. Entonces, las infecciones de las vías aéreas, y tengan en cuenta, se pueden deber o pueden surgirse por infecciones por bacterias, hongos, virus o parásitos.
Entonces, esto tiene en cuenta por si aparece en alguna lección, alguna pregunta, cuáles son las bacterias más comunes de las vías aéreas. Podemos tener las bacterias, hongos, virus y parásitos. Las infecciones de las vías aéreas por bacterias, las más comunes las tenemos incluso divididas por gram positivo y gram negativos. Gram positivos tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus galactiae, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis. Y las gram negativas tenemos la Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis y Pasteurella multocida. Esto tenemos que tener en cuenta. Una de las infecciones, lo más común es que cuando ocurre una infección se llegue a llenar de líquido los bronquiolos. Entonces por eso es que la persona comienza a respirar más agitadamente, una tos más aguda, más molestosa, se cansa más rápido y bueno, se debe a todo eso y eso hay que tratarlo. Esta siguiente imagen tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nos llega un cliente a farmacia, nosotros tenemos que tener una intuición al momento de preguntar al cliente qué es lo que tiene para poder recomendar un fármaco sin que pueda alterar un cuadro significativo. En este caso, tenemos dos imágenes, las cuales la una está dada por una infección bacteriana. Podemos ver aquí la pus que se está formando y una inflamación. Y una infección viral, muchas de las veces solo se produce así, la persona tiene poca fiebre, existe también un malestar al momento de tragar, pasar la comida o el agua, pero es una infección viral. Aquí es cuestión del médico que envíe un fármaco, un antibiótico. Nosotros en farmacia solo tenemos que remitirnos a tratar los síntomas por enviárselo paracetamol, ibuprofeno, dependiendo si no es alérgico también. En el caso de aquí, al paciente o al cliente hay que decirle que solo se puede tratar con paracetamol o ibuprofeno. No se puede tratar más porque este caso ser una infección viral, el virus desaparece de 5 a 7 días. Aquí en este caso, una infección bacteriana, tenemos que recomendarle que asista al médico. Muchas de las veces vemos que en farmacia es muy común que envíen lo que es acitromicina, lo que es amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico, que son fármacos muy buenos, pero que tiene que ser dado o recetado por un médico. Recordemos que en el Ecuador, toda farmacia que llegue a expedir fármacos antibióticos tiene que hacerlo bajo receta médica. Esa es su obligación, según nos dice la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que en este caso es el ARSA. Las infecciones de las vías aéreas por hongos. Tenemos de dos tipos, primarios y tenemos los oportunistas. Los primarios, el Histoplasma capsulatum, el Paracoccidioides brasiliensis, el Blastomyces dermatitidis, el Coccidioides immitis, y aquellos que son oportunistas tenemos el Candida albicans, el Aspergillus fumigatus, Torulopsis gravata y el Pseudo-Alescheria boydii. Todos estos tenemos que tener mucho cuidado de que el paciente llegue a presentarlo, porque puede causar, así como la diapositiva anterior, llenado de flujo a nivel de los bronquios. El paciente va a estar con una tos muy recurrente. Tenemos que tratar, mejor dicho, aquí lo que tenemos que hacer es recomendar que vaya al médico. Si no vemos un signo o síntoma, recomendar que vaya al médico. Tenemos que tener mucho cuidado de no enviarle ningún tipo de antibiótico, peor aún algún antiviral. Aquí lo recomendable es que vaya al médico. ¿Y cómo sabemos que es una infección por hongos? Bueno, no presenta ninguno de estos dos síntomas, solo es una tos recurrente que tiene cansancio extremo. Entonces, si el paciente o el cliente me llega con esos síntomas, lo más recomendable que yo puedo hacer es enviarle al médico. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado de no vender por vender, porque no vamos a tratar los síntomas, vamos a hacer un peor daño al paciente.
Tenemos las infecciones de las vías aéreas por virus. Los virus más comunes tenemos el coronavirus, que causa la influencia, adenovirus, virus respiratorios sincital, metaneurovirus humano, rinovirus para influencia, enterovirus. ¿Ok? Y por último tenemos las infecciones causadas por parásitos. Tenemos que tener muy en cuenta que los parásitos también pueden llegar a los pulmones o estar a nivel del esófago, la laringe o incluso en la boca y puede causar algún tipo de malestar. Cuando el parásito migra ya a este lugar, quiere decir que la persona está realmente infestada de parásitos. Aquellos parásitos que logran entrar a nivel de los pulmones son los tremátodos, helmintos, filariasis y el toxocariosis. Así que tenemos que tener mucho cuidado si el paciente está tosiendo muy regularmente y no hay síntomas a nivel de las amígdalas. Si no hay síntomas visibles a nivel de las amígdalas, recomendadísimo que vaya al médico. Es obligatorio que vaya al médico. Ahora, como podemos ver aquí en esta tabla, vemos los agentes causales y características básicas del ciclo biológico de los parásitos solamente helmintos. ¿Ok? Todos estos helmintos de aquí, Echinococcus, Echinostosoma, bueno, todo esto de aquí podrían pasar a los pulmones en el caso de haber una infestación grave. Entonces, para eso tienen que tener muy en cuenta pues que si una persona ya realmente tiene unos síntomas de que los parásitos han ido a sus pulmones es porque se ha descuidado. Por eso siempre en farmacia tenemos que recomendar a los clientes que si llevan vitaminas tienen que llevar para desparasitarse no solo una persona, sino toda la familia que convive con esa persona. Ahora bien, tenemos lo que son las infecciones del oído. Las infecciones del oído son más comunes y eso se le llama o se le conoce como otitis media. La otitis media puede ser o puede producirse por bacterias, virus u hongos. En el caso de las bacterias, pues es muy común el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. Y si es un virus, puede ser causado por el resfriado o por alguna influenza. Y si es en el caso de un hongo, a esto se le llama como otomicosis. ¿Okay? Otomicosis es la enfermedad que se le llama en el caso de que un hongo ha invadido el oído. Y bueno, en el caso de que una otomicosis puede verse porque la persona no se limpia bien los oídos. Y bueno, un enganche de ventas en farmacia es recomendar que lleve o puede llevarse cotonetes para una mejor limpieza después de salir de la ducha. Entonces, la otitis media. Bueno, primeramente el oído medio es todo esto de aquí. ¿Ok? Y una otitis media es cuando todo esto de aquí se ha inflamado. Aquí es cuando el virus, la bacteria o el hongo ha llegado a posarse. ¿Ok? De eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque pueden romperse el tímpano. Y si se rompe el tímpano, la persona no puede oír. Los síntomas de una infección del oído puede ser dolor, mareo, fiebre, náuseas o incluso vómito. Incluso lo más grave podría ser que la persona se desmaye. Porque si recordemos, o mejor dicho, esta zona de aquí es la que controla el equilibrio en el cuerpo. Todo esto aquí controla el equilibrio en nuestro cuerpo. Si todo esto aquí se ve afectado, nuestro movimiento, nuestro equilibrio, nuestra visión se ve afectada. ¿Ok? Entonces, una persona que tenga una infección en el oído puede tener todos estos síntomas. ¿Ok? Y no se va a poder equilibrar bien, va a sentir mareo, va a sentir que ve doble o incluso le duele al llegar a tener un contacto, o sea, al llegar a ver, a abrir los ojos y tiene que estar con los ojos cerrados. Entonces, todos esos síntomas los podemos tratar en
farmacia, no. Es recomendable que la persona acuda a un médico. No podemos recomendarle nada, no podemos recomendarle un antibiótico. Eso sería algo muy grave, recomendarle a un paciente con este tipo de malestar una infección, perdón, un antibiótico. ¿Ok? Tenemos las infecciones gastrointestinales, que pueden ser causadas por adenovirus, campylobacter, clostridium, E. coli, Helicobacter pylori, rotavirus, salmonella y shigella y la E. coli 0157H7, ya que esta es una variable de la Escherichia coli de aquí. Los síntomas más comunes son dolor abdominal, vértigo, fiebre, que en algunos casos puede estar ausente, en el caso de una infección viral, acidez estomacal, asientos, náuseas o vómito. ¿Ok? Entonces, lo recomendable siempre que una persona tenga todos estos síntomas, bueno, que asista al médico. ¿Ok? Que asista al médico porque nosotros no sabemos si es una infección viral, si es una infección bacteriana o es porque tiene mucha parasitosis. ¿Ok? No podemos saber. Lo que sí podemos recomendarle como alternativa, y bueno, esto también será una clase especial en los siguientes módulos, pero para adelantarme lo podemos recomendar enterogermina, multiflora, oscilococino o cualquier otro tipo de medicamento que le pueda ayudar a regenerar la flora bacteriana. Solo ese tipo de medicamentos. También podemos recomendar lo que es el Hydra Plus o algún otro tipo de hidratante para este tipo de pacientes, ¿ok? Pero no podemos recomendarle ningún antibiótico. Las infecciones de las vías urinarias, las más comunes son lo que es la infección de la vejiga, que a su vez se la conoce como cistitis, o infección de la uretra, que a su vez se la conoce como uretritis. Entonces, si llega una pregunta que les diga cómo se le conoce a una infección de la vejiga, tienen que escribir cistitis. ¿Cómo se conoce o cómo se le llama a una infección de la uretra? Uretritis. ¿Ok? La infección de la vejiga o cistitis está dada más común por la E. coli. También puede haber otro tipo, pero la más común es la E. coli. ¿Ok? Y una infección de la uretra puede verse a herpes, gonorrea, clamidia, micoplasma o cualquier otro tipo. ¿Ok? No podemos recomendar ningún tipo de antibiótico. ¿Ok? No podemos recomendar ningún tipo de antibióticos. Tenemos que decirles que acude el médico. ¿Ok? Porque si enviamos o damos un medicamento por dar, puede que sea una infección viral y la cual estemos tratando con antibióticos y podría haberse alterado las defensas de este cliente. Entonces, la vejiga, que es esta de aquí, y la uretra, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, toda bacteria, una infección es más común, obviamente, en las mujeres y se procede cuando hay una mala limpieza, una mala higiene, entonces las bacterias suben por este canal y pueden posarse en la uretra o llegar hasta la vejiga. Los síntomas más comunes es dolor en la zona de la espalda o vientre bajo, ardor y dolor al orinar, orina fétida, tiene un olor fétido, puede tener ganas de orinar de manera frecuente o puede ser chorro a chorro, un cansancio también puede haber y la orina puede verse oscura. Cuando la orina oscura ya podría ser un síntoma grave de una infección de las vías urinarias. ¿Ok? De eso tenemos que tener mucho cuidado y siempre recomendarle al médico. Siempre recomendarle que vaya al médico para que pueda tener una mejor atención y más acertada atención. ¿Ok? Y eso es toda la clase del día de hoy. La siguiente clase va a ser lo que es fármaco genérico y comercial, pero hasta aquí la clase. Cualquier pregunta
Cualquier duda la pueden hacer en clases o le pueden pues preguntarle de manera interna a través del chat. Una vez más, a las personas que estén viendo y no sean estudiantes, les recomiendo, pueden inscribirse y tener una de las mejores formación en lo que es auxiliar de farmacia. Somos la única empresa, en este caso, para formar auxiliar de farmacia, que damos la materia de anatomía, microbiología, ventas. ¿Ok? Somos la única y eso es muy importante para un auxiliar de farmacia. Muy, muy importante. No sé por qué la demás no la empresa no la ponen, pero para nosotros es muy importante. Y eso lo digo por experiencia. 10 años en farmacia me basta para conocer todo lo que realmente se ve en farmacia. Así que nos vemos en la próxima clase y espero que estudien, lean, abriguen un poco más y vayan con preguntas a la clase. Nos vemos.